está relacionado. Vamos a ver por qué. ¿Siempre o no? Casi siempre. Vamos a ver después por qué. Por definición están relacionados. ¿Ah? Sí. ¿Qué piensan cuando escuchan úlcera? Una lesião mucosa e vai lesionando. Primeiro forma uma destruição da luz impregnável. Y cuando escuchan úlcera gástrica, por ejemplo, ¿qué piensan? Uma lesão. ¿Una lesión? ¿La pared? ¿El estómago? ¿Qué características tiene esa lesión? De acordo com a invasão das capas, ¿Cómo? as características são dadas de acordo com a invasão das capas do Tiene que ver. negócio de mucosa. ¿Cómo definirían entonces una úlcera gástrica? Entonces es una pérdida de sustancia de la pared gástrica. Pues acuérdense que puede ir afectando varias capas. Puede ser superficial, puede ser profunda. Y si afecta a todas las capas, inclusive se puede perforar. ¿Cómo? Se habla más de una pérdida de sustancia, ¿verdad? Que normalmente es de carácter crónico y que tiene ciertas características a la clínica. Porque probablemente si un paciente viene a la consulta con un dolor en epigastrio, ¿verdad? Un dolor abdominal, no va a pensar, probablemente, ¿verdad? Si no hace bien el interrogatorio, ¿verdad? No va a pensar de primeras que se trata de una úlcera gástrica. ¿Cómo se presenta un paciente con úlcera gástrica? ¿Por qué va a consultar? Uma grande dor nesse caso, com Característica del dolor. queimante. ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama esto en un lenguaje médico? Pirosis. Está con dolor, con pirosis. ¿Qué más? Mais sintomas? Mais sintomas? Refluxo? No siempre está asociado al reflujo. Não. No siempre está asociado al reflujo. Puede ser. Eso es algo muy importante. La relación que tiene con las comidas. Duele después de comer o duele cuando el paciente está en ayunas. Depende de dónde está localizada la úlcera. Y no solamente en el estómago, sino en el cuerpo profundo. Puede haber úlcera duodenal. ¿Cierto? Certo. Entonces, tiene una relación con la comida, tiene un ritmo, está ritmado por la comida. Y otra característica del dolor ulceroso puede ser crónico. Puede ser crónico. Que no mejora no siempre, ¿verdad? Porque hay muchos casos que son autolimitados. El paciente ni siquiera consulta o toma infusiones caseras en la casa o se automedica con omeprazol de forma sintomática y pasa al episodio de
Y el paciente inclusive se puede mantener asintomático días, semanas, meses inclusive. Pero luego vuelve de la misma forma. Entonces, si a usted le llega un paciente con esas características, doctor, cada vez que como siento demasiada quemazón en mi estómago y siento dolor. ¿Y qué otros síntomas tiene? ¿Vomitaste? No. ¿Tienes diarrea? No. ¿Va bien el cuerpo? ¿Catarsis? Regular. ¿Orinar bien? Excelente. ¿Qué le harían a ese paciente? ¿Cómo le tratarían? Si viene solamente por dolor de estómago y pilosis. ¿Cómo van a tratar la gastritis? Y ahí tienes que preguntar, ¿tiene un reflujo? Porque no siempre la enfermedad muchas veces está relacionada al reflujo gastroesofágico. Exactamente. Porque el paciente puede tener pilosis, dolor solamente en el hígado. Y otra cosa es que él sienta un reflujo que va hacia el esófago. O sea, otra patología que justamente es la siguiente clase. Protector gástrico, ¿verdad? Llega un paciente al consultorio por dolor pilosis y le da un protector gástrico. El más conocido, protector gástrico, en realidad un inhibidor de dolor protónico. El más conocido, omeprazol. Y el paciente va a tomar omeprazol y probablemente mejore. Y a los 3 meses vuelve. Entonces, ¿verdad? La úlcera, cuando hay una úlcera que no está complicada, primero se tiene que sospechar. Paciente con dolor recurrente, ¿verdad? Cada 2 o 3 meses, que está relacionado o no con las comidas o el ayuno, con dolor tipo quemazón o pirosis, y que probablemente él se automedique. Ahí hay que sospechar, ¿verdad? Y las úlceras se pueden complicar también. ¿Qué complicaciones tienen las úlceras? Perforación en una, obstrucción en otra y hemorragia. Creo que ya hablamos de esto. Entonces tienen 3 complicaciones. La más frecuente, hemorragia. La más frecuente es hemorragia. Pues ya habíamos dado en la clase de hemorragia intestinal que la causa más frecuente en el adulto de la hemorragia intestinal alta es la complicación de la úlcera. É a primeira característica grave, né? ¿Cómo? Seria a primeira característica de complicação grave da úlcera. No. Eso es algo que no quiero que ustedes confundan, porque es muy fácil de confundir. No es que la úlcera va a sangrar primero y evolutivamente va a perforarse. Son 3 entidades diferentes. O sangra, o se perfora, o hace una obstrucción intestinal alta. Faz o quê? Una obstrucción intestinal alta.
Sim, por isso mesmo. Por exemplo, uma opção pode programar uma outra classe, o aluno Sí, e aí seria uma complicação também. también, ¿verdad? Solamente que no entran en explicaciones clásicas de una úlcera. ¿Verdad? Recuerden que en todo lugar donde hay inflamación crónica puede haber metaplasia. La metaplasia puede llevar a un cáncer. Vamos a hablar un poquito de eso más adelante en la clase también. Pero sí, para poder tener metaplasia puede dar un cáncer intestinal. Por eso es muy importante estudiar la úlcera una vez hecho el diagnóstico. Vamos a ver si después. Entonces, acuérdense de complicaciones. La más frecuente es hemorragia, la segunda la perforación y la más rara de todas, porque nunca se ve, yo nunca en mi vida ni escuché, es la úlcera. Entonces, si sangra, hemorragia activa, si se perfora, ¿cómo va a venir los signos? Como un abdomen agudo quirúrgico, una peritonitis, ¿no? Y si se obstruye, una oclusión intestinal alta, ¿cómo va a venir el paciente? Si es una complicación de una úlcera gástrica, por ejemplo. Pero le va a caracterizar algo muy importante. Para que es muy alta la oclusión. Vómito. El paciente va a comer, va a tener sensación de plenitud temprana, va a vomitar tempranamente también y va a referir sensación de mejora con el vómito. Porque toda la molestia, toda la distensión, todo el dolor que siente es por su obstrucción anal. Una vez vomita, mejora la sintomatología. Pero eso es muy raro. Va a dar prácticamente un síndrome pilórico, de una obstrucción a nivel del pilo. Casi nunca se ve. Entonces, recuerden, toda complicación de la úlcera, ¿cómo se trata? Va a ser siempre una urgencia y casi siempre es de resorte quirúrgico. Y si se perfora, quirúrgico. Si se obstruye, omisión alta, quirúrgico. Si sangra, depende de la localización. Y si vos tenés el diagnóstico de lo que sangró, esto úlcera. Porque la hemorragia alta puede estar en el esófago, puede estar en el estómago, puede estar en el duodeno. Pero normalmente es de resorte quirúrgico, todas las complicaciones. Y si el paciente no tiene una úlcera complicada, si viene así, por ejemplo, como nosotros dijimos, ¿no? Dolor en el hígado, pirosis, relacionada a la COVID, ¿cómo la nota? Uno, sí. ¿Quién más? Inhibidor del protones, sí. Por lo menos uno cada 24 por 4 a 6 semanas. ¿Y qué tiene que descartar sí o sí? El microbiota. Acordate que nosotros hacemos medicina basada en evidencia. Obviamente en la práctica vas a encontrar gente que hace de forma profiláctica. Te vas a escribir por 14 días. Pero acuérdense, nosotros hacemos medicina basada en evidencia. Deberíamos tener el diagnóstico hecho primero para hacer una indicación. ¿Por qué se produce una úlcera? Uno.
Algo. e gestão de Algo. Sí, ahí. Un montón de cosas. Cualquier cosa que haga que haya un desequilibrio entre el factor protector de la mucosa gástrica y el factor agresivo. ¿Cuáles son los factores protectores? Sí, la capa de moco bicarbonato. Prostaglandina. É na parte ¿En qué se entiende? ajuda na parte da proteína. Ajuda, tipo, na. É que eu não tenho certeza, mas eu lembro que tinha a parte da vasodilatação e da parte da reutilização das células. Y ahí también entra en juego lo que es el aire. ¿Saben cómo el aire daña la mucosa gástrica? A pepsina tem alguma coisa dentro? Pepsina? Sí, puede estar relacionada también a todo lo que haga un desequilibrio, ¿verdad? La pepsina también puede estar relacionada. Otro factor protector que decimos la capa oncobicarbonato, el rápido intercambio celular que tiene el estómago, la buena vascularización que tiene. El estómago está muy vascularizado. Ustedes no lo crean, un balazo en el estómago, a los 3-4 días prácticamente ya está cicatrizado. O sea, una ventaja de que tenga una buena vascularización. Ya saben todo. Mentira. Bueno, hoy estoy sin piernas, así que probablemente no me levante mucho. Para recordar un poco de la anatomía, nada más. Por lo menos las partes del estómago se tienen que acordar. ¿Sí? Bueno, esófago, unión gastroesofágica, una pequeña porción del cardio, el fundus, el cuerpo, el antro y el píloro. Bueno, otra parte muy importante que hay que recordar de la anatomía es cómo está inervado el estómago. Esto va a ser importante más adelante cuando veamos parte del tratamiento, que en realidad ya no se usa mucho, pero como estamos basando en un libro base, ¿verdad? Que es el bicho, ahora le menciono todavía, así tratamiento. Vamos a ver más adelante. La parte de la inervación parasimpática que viene del nervio vago, anterior y posterior, ramas del nervio vago izquierdo y derecho, inervado digestivo, tanto la parte motora como la función secretora. Entonces, el mismo nervio hace que tenga función motora, que es recibir lo que es el bolo alimenticio, ¿verdad? Y llevar el quimo alimenticio hacia la región astropilórica para que luego siga su camino hacia el duodeno, parte motora. Y su parte secretora regula entonces también una parte muy importante para la patología de hoy, que es la secreción del ácido guardián. ¿Verdad? Bien. Y también vamos a ver lo que son las úlceras duodenales. Entonces, recuerden el duodeno, ¿sí? Entonces, el duodeno se entiende desde lo que es el píloro hasta el ángulo de 3. Pasando el ángulo de 3, ya consideramos que es yeyuno. Acá te van a mencionar. Sí, a nivel del duodeno, acuérdense, la primera porción es el lugar más frecuente donde vamos a encontrar una puncha.
Entonces, ese tercio medio desemboca el conducto de Santorini. ¿Y acá? El conducto principal. Muy bien. ¿Y esto qué es? ¿Ah? Acá no allá abajo. Conducto biliar. Y coleros. Igual enseñaste imagen, ¿verdad? Porque el siguiente semestre vamos a ver todo lo que es patología hepática y de la vía biliar. Y esta imagen es muy buena después para explicar algunas causas, por ejemplo, de la pancreatitis. Normalmente los dos desembocan juntos a nivel de la ampolla de Vater, la papila de Vater, hacia el duodeno. Essa acá é uma região muito grave para ter um câncer. Sí, justamente por eso, ¿verdad? Los cánceres de páncreas, ¿verdad? Son muy complicados porque tienen muchas estructuras cercanas, ¿verdad? Está relacionado con muchas estructuras importantes, ¿verdad? Puede ser que el páncreas, el órgano retroperitoneal, está en contacto con los grandes vasos, diseminación, ¿verdad? Está con mucha relación a lo que es el duodeno. Entonces, vos si querés hacer, por ejemplo, una resección de un cáncer de páncreas, sí o sí vas a tener que tocar duodeno también. Eso vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo que son las cirugías Whipple, son las grandes cirugías de los cirujanos generales, oncológico y cirugía general, Whipple, que no, ¿verdad? ¿Qué forma de complicar? Es que se puede salir bien y salir muy mal. Requiere cierta experiencia. ¿No? Pero recuerda que eso era para más adelante. El próximo semestre vamos a empezar a dar toda la práctica. Entonces, capas. Fácil. ¿Se acuerdan todos ya de histología anterior? Mucosa. Muscular de la mucosa. Submucosa. Muscular propio. Y la serosa. Mínimamente se tienen que nombrar 4 capas. Mínimo. 4 capas. Histología. ¿Vieron histología presencial? ¿No? Pues Um pouco melhor do que a anatomia. histología. A patologia também vai ser interessante. Bueno, acá habla más o menos más de la función, ¿verdad? Que tiene y la disposición de las capas, ¿verdad? Del estómago según su sitio anatómico, ¿verdad? Bueno, la capa interna o mucosa, ¿verdad? Se dispone en pliegues longitudinales más prominentes en el fondo y en el cuerpo gástrico, donde está la mayor actividad secretora. Se marcó, se volvió. Debe ser importante. Entonces, cuanto más distal hacia el estómago, ya no importa tanto la función secretora, sino que importa más la función motora. Porque acuérdense que tiene que haber cierto prestativo para vencer a la esfínter pilórica. Tiene que haber una buena función motora para vencer el esfínter pilórico, si no, no va a haber vaciamiento gástrico, ¿verdad? Se va a quedar retenido el alimenticio en el estómago.
es más compleja, a nivel del píloro, ¿verdad? Ya adoptan una disposición especial semejante al filtro, ¿verdad? Para que en el estómago ahora se produzca todo lo que es la función digestiva y una vez terminado el ciclo alimenticio, vaya ya hacia el duodeno. Entonces, el duodeno, estructura similar al estómago, también tiene células especializadas productoras de muco, ¿verdad? Y de enzimas a nivel duodenal. Algunas enzimas son la secretina, la colecitoquinina, la gastrina, el polipéptido mineralógico, el polipéptido intestinal olfativo, el enterobacterium y la multivitamina. Un montón de enzimas hay que ayudan tanto a la digestión como a la función motora de esa área del tubo digestivo. Y, como le digo, su anatomía de disposición es muy similar al estómago. Tiene dos capas musculares, una externa longitudinal y otra interna que es circular. Y obviamente siempre la última capa de toda esa hueca es la serosa. La última capa, que es lo que se perfora cuando se complica una función. Deixa eu ver, paciente tem uma dor assustadora. Sí, vamos a ver un paciente. Bueno, funciona el estómago. Uno, reservorio, ¿verdad? Y motora. Recibir alimento y enviar hacia el duodeno. Otra función, secretora, tanto endócrina como exócrina, que tiene que ver con el proceso digestivo y la regulación del hambre. Funciones motoras y de reservorio se diferencian en dos regiones con distintos tipos de movimientos. En la región proximal, tienen tres capas musculares que se encargan de la motilidad y se encargan de la recepción y almacenamiento de los alimentos. Y la región distal, a nivel antropilórico y parte del mesogastrio, tiene funciones también de retención, de disgregación de los alimentos sólidos, en su proceso de digestión, y su transporte hacia el duodeno. Y finalmente, ¿verdad? Como habíamos visto, ¿verdad? La disfunción especial de la musculatura hacia el antropilórico forma el esfínter pilórico. ¿Para qué existe el esfínter pilórico y para qué existe el esfínter esofágico inferior? Tiene que tener una función. Para que no haya reflujo. Claro, para que no haya reflujo. Y por eso es importante, porque vamos a hablar también de patologías que alteran la motilidad del esófago, que está relacionada también a la enfermedad por el reflujo gastroesofágico. Normalmente damos junta a la clase. Es muy importante, ¿verdad? Identificar cuando hay una alteración en la motilidad, ¿verdad? Del tracto gastrointestinal, que muchas veces puede estar en la musculatura de la pared o también el problema puede ser de fibra. Mas você pode, esse controle da secreção, você pode modificar ¿Conocen alguna patología que pueda alterar la motilidad del esófago, por ejemplo? Clásica, yo creo que habrán mencionado en cirugía. ¿Tienen alguna patología esofágica en cirugía? Nada más de cuenta. barreira. Esófago barrera es una complicación conductiva de la enfermedad por el flujo gastroesofágico, donde el problema está ¿dónde? Normalmente en el esfínter esofágico inferior. Puede tener muchas causas realmente, pero está relacionado a un problema en el esfínter esofágico inferior. Normalmente es un esfínter ineficiente que produce un
efectivamente puede llevar a un esófago Barrett, que es una lesión precursora premaligna de carcinoma. Pero esa es otra clase. Pero no me respondieron lo que les pregunté. Como ya dijeron si alguna patología esofágica en la que haya una alteración de la motilidad y que también tiene relación con el esfínter esofágico inferior. Acalasia. ¿Ya vieron acalasia? ¿Y qué, doctor? Acalasia. Na enfermidade de Chagas também, não tem? Sí, ¿verdad? En realidad son enfermedades parecidas, pero con causas un poco diferentes. ¿Verdad? La acalasia obviamente es una enfermedad neurodegenerativa y la enfermedad de Chagas es una enfermedad adquirida. Pero el problema es el mismo. Los dos te dan un megasófago, por ejemplo, o una incompetencia esofágica. No hay peristaltismo eficaz del esófago. Son enfermedades muy parecidas. Na esclerose múltipla ela pode. La esclerosis múltiple, en realidad, eso vamos a ver en la clase, ¿verdad? Porque hay muchas patologías, ¿verdad?, de origen neurológico que hay que descartar, ¿verdad? Que son diagnósticos diferenciales de una acalasia. La esclerosis múltiple, por ejemplo, es una. Hay varias patologías. O sea, hay que sospechar. No sospecha y busca. Eso es. No vou fugir. Fisiología. Le dejo para ver fisiología, porque la clase es un poco larga. Es para repasar nada más, ¿verdad? Cosas en teoría ya dieron en fisiología, ¿verdad? Su función secretora, ¿verdad? ¿Para qué sirve el ácido clorhídrico, ¿verdad? Esto es un dato muy importante para que ustedes recuerden. Acuérdense del pH del estómago. El pH del estómago es muy ácido, ¿verdad? Inclusive en oradores. Pero hay muy pocas bacterias que sobreviven a ese pH. Obviamente el tracto gastrointestinal no es estéril. Hay ciertas bacterias de la flora intestinal de uno mismo que existe. El problema cuando entra ahí un bicho que es desconocido, ¿verdad? Y además de eso tiene un potencial, ¿verdad?, de colonización, multiplicación y de crear, ¿verdad?, una inflamación crónica a nivel gastrointestinal que te lleva a una úlcera y que inclusive te puede llevar a un cáncer, ¿verdad? No se trata. Bueno, ¿cómo definimos úlcera? No me acuerdo. ¿Ya dijimos? Por favor, yo pregunto sin mí. No sé por qué se ponen por ahí. Úlcera. Cualquiera sea su localización, ya sea gástrica o duodenal, la úlcera es una pérdida de sustancia de marcha crónica que puede interesar en afectar, que puede afectar todas las túnicas del órgano y cuya evolución se caracteriza por la alternancia de periodos de actividad y remisión. ¿Sí? Que en lenguaje un poco más común es lo que habíamos discutido ya. Pérdida de sustancia, habíamos mencionado que tiene un carácter crónico, habíamos mencionado que puede afectar, depende de la profundidad, inclusive todas las capas del estómago duodeno. Y habíamos hablado de que muchas veces el paciente se automedica o es autolimitado la enfermedad. Entonces tiene periodos donde el paciente está sintomático, está con la úlcera activa, y hay periodos en los cuales el paciente
remisión de la pulsa. Entonces, hay inflamación y hay remisión. Inflamación, remisión. ¿Qué creen que se va a formar en la pared del órgano si de forma crónica hay estos eventos? Cicatrices. No tengo nada velocidad. ¿De qué? Para não perca Pérdida de se perdió. Bueno, entonces hay cicatriz. Qual que é o problema de formar cicatriz? ¿Cómo? Qual que é o problema de formar cicatriz? ¿Cuál es el problema de formar cicatriz? En una de las complicaciones está relacionada, que es la obstrucción. ¿Cómo creen que la cicatriz puede ocasionar obstrucción? Ela pode fazer mais deporte. Tipo, parecido com a aderência. En realidad es penosa. Acordate que cuando se forman cicatrices en un tejido, normalmente ¿qué hay? Uma circulação. Hay retracción del tejido. Se retrae el tejido sano hacia la cicatriz. Entonces va estenosando. Más todavía si la úlcera está hacia el antro y los suele ocasionar. Entonces, definición se marcó en este proceso. Algo muy importante, ¿verdad? A grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo se forma? Por un desequilibrio entre factor protector de la mucosa y acción agresiva del cubo vagal. Cualquier cosa que altere el equilibrio entre los dos es un factor de riesgo para la formación del pulso. No sé por qué está marcado acá, creo que voy a borrar. Entonces, recuerden por favor, ¿dónde vamos a ir a buscar por estadística más frecuentemente una úlcera? En el estómago nos vamos a ir a la curvatura menor del estómago. Curvatura menor, curvatura mayor. Entonces la vamos a buscar en toda la curvatura menor. Y si es duodenal, ya dijimos. ¿Dónde? Primeiro ¿Dónde me había hacer? não, peraí. Pensé que ya tenía. Não, peraí. En el duodeno, casi siempre en la primera porción. Y cuanto más lejos se va, más difícil que la encontrar. O sea, no más difícil de encontrar, sino que es menos frecuente su localización. En el duodeno, casi siempre en la primera porción, menos frecuente en la segunda y casi por excepción en la tercera porción. O sea, casi nunca vamos a encontrar. Entonces, ¿cuándo perdí? Mi grupo no está. Y otra mi grupo no está. Mi grupo por ahí de tiempo la suerte. Un domingo entramos justamente a una complicación en una úlcera. Y justamente el primer lugar que nos fuimos a buscar, curvatura menor. ¿Dónde estaba la úlcera? En la curvatura. Entonces, por eso es importante también saber. La mente es más para la parte quirúrgica. Entonces, mecanismo de defensa. Existen mecanismos de defensa preepiteliales, epiteliales y postepiteliales. La preepitelial es la que todo el mundo ya conoce, o sea, la más conocida, la primera línea de defensa prácticamente, que es la capa de moco y carbonato que se forma. La primera capa.
que impide el contacto directo del ácido con la célula. Bueno, factores protectores epiteliales, obviamente, las membranas de las células apicales. Otro factor protector es la restitución rápida o migración de las células del cuello. Es lo que había hablado la compañera, ¿verdad? La restitución rápida de la celularidad de la capa del estómago. Eso es un factor protector, ¿no? Y obviamente los factores de crecimiento epidérmico y fibroblasto, que favorecen ya todo esto que dijimos. Y epitelial es el flujo sanguíneo de la mucosa. La mucosa bien vascularizada. Entonces, si hay desequilibrio, hay úlceras. ¿Sí? Ácido clorhídrico, exceso de toxina, AINES, reflujo de bilis desde el duodeno, alcohol, estrés, helicobacter pylori. ¿Alguna vez escucharon úlcera por estrés? Investigar. Van a investigar. Porque siempre escuchamos úlcera por estrés. Todo está relacionado a eso, ¿verdad? Hay una explicación un poco más fisiopatológica. Porque es famoso, ¿verdad? El paciente que viene por úlcera por estrés tiene cierta característica de cómo se comporta. Bueno, esto habla nada más de los factores protectores y agresores. Y empezamos a ver úlceras gástricas. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? ¿Qué ustedes están viendo acá? ¿Seguro? A la macroscopia, ¿cómo describirían esa imagen? Tem uma parte que é mais branca, pode delimitar e um pouco de perene ao redor. Una visión enclavada de centro blanquecino, de borde bien definido y con eritema, ¿verdad? Bidireccional. Entonces, una úlcera puede ser así de linda, vamos a decir, pero esto no tiene un aspecto muy feo, ¿verdad? Tiene un mal aspecto. Puede ser así también. Tejido cicatrizal, centro necrótico, tiene ya mayor aspecto inflamatorio alrededor de la zona, tiene un peor aspecto, y en este tipo de úlcera, ¿verdad? Hay que descartar normalmente. Vamos a ver después ciertas características que puede tener luego una úlcera para que nosotros sospechemos que se llama maligna. Todo hay que sospechar. Entonces, podemos tener úlceras pequeñas, poco penetrantes. Está acabada, pero muy poco, ¿verdad? Y propiamente se denominan úlceras jóvenes, destruyen mucosa y capa muscular. Y su presencia se revela a menudo como una superficie peritoneal, en la superficie peritoneal por una placa despulida, blanquecina, de aspecto cicatrizado. ¿Qué pasa en la cicatriz?
¿Qué es eso? La úlcera cardiosa, ahora si nosotros vemos esto, no nos da realmente una relación lineal con el tiempo de enfermedad. Esto no quiere decir que esta sea una úlcera más crónica que esta, no necesariamente. Normalmente son úlceras de mayores dimensiones, es cerebrante quiere decir que es destructivo y puede perforar todas las capas de la pared gástrica o duodenal. Entonces, acuérdense de esto, a medida que la úlcera avanza en profundidad, penetra en el tejido glandular que al ser destruido se reemplaza por tejido cicatrizante. Ya no vuelve a crecer células o tejido glandular. Y este tejido cicatrizante es que se transforma en el lecho de la úlcera. Normalmente estamos llamando de eso, estas son las úlceras penetrantes o perforantes. Fíjense en esto, se estima que el 10% de la población mundial en algún momento de su vida tuvo alguna úlcera, ya sea gástrica o no. No siempre es sintomática y no siempre se complica. ¿Alguna vez ustedes tuvieron periodos de su vida donde tuvieron pirosis recurrente? ¿Verdad que sí? Muchos de los compañeros son jóvenes también. Pero es cierto, ¿verdad? Después de comer algo o después de salir de fiesta, el alcohol normalmente da la pirosis y dispepsia. Normalmente muchos en algún momento de nuestra vida tuvimos síntomas, ¿verdad?, que podrían encajar en un cuadro clínico, ¿verdad?, de una úlcera. Que no quiere decir que tengamos una úlcera, pero el 10% de esa gente que tuvo síntomas así pudo haber tenido una úlcera en su momento. Misionero.